Bienvenidos, bienvenidas. Ya vais entrando algunas personas. Qué bien, encantada de que estéis aquí, de que vayamos a pasar una horita juntos aprendiendo sobre comunicación, aprendiendo sobre oratoria, sobre habilidades comunicativas. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo comento, que esta es la tercera de 3 masterclass que hemos estado dando. Si alguien tiene el micrófono abierto, ahora mismo os voy a silenciar, pero es sobre todo para que no se oiga eco ni haya ruidos de fondo. Pero si en algún momento tenéis alguna duda, lo podéis comentar tanto por el chat, y si queréis abrir micrófono me lo indicáis por el chat y yo os permito abrir micrófono, me preguntáis lo que queráis y lo comentamos, ¿vale? Si queréis también os animo, aunque por supuestísimo no es obligatorio, pero yo os animo a que os pongáis la cámara para que nos veamos las caras y yo también pueda veros a vosotros y a vosotras. Para mí es más agradable poder veros las caras, pero ya os digo que no es obligatorio, ¿vale? El que no quiera, no hay ningún problema. Y hola Olga, hola Isabel, buenos días. Vale, como tenemos una horita y yo quiero aprovecharla al máximo, al mismo tiempo quiero que las personas que lleguen 5 minutitos tarde no se pierdan nada importante, pero me importa mucho respetar el tiempo de las personas que habéis estado aquí súper puntuales. Lo que he preparado es un mini resumen de las 2 clases anteriores para que podamos estar haciendo algo ya y al mismo tiempo le demos ese margen a las personas que lleguen 5 minutitos tarde. Así que vamos allá. La masterclass de hoy es hablar para ser memorable, es decir, para que nos recuerden, y vamos a trabajar 3 puntos sobre todo: el debate, es decir, la argumentación; el relato, cómo contar historias; y las presentaciones, cómo dar información con claridad. Yo soy Lara Capeans, después me presentaré un poquito más, pero así recapitulando un poquito de las 2 clases anteriores, en la primera hablamos sobre todo de nuestras herramientas, del cuerpo, la voz y la presencia. ¿Qué vimos en esta primera clase? Lo primerísimo de todo, cómo hacer con la gestión emocional para convertir los nervios en energía, para intentar que comunicar delante de otras personas no sea un sufrimiento, sino que lo veamos como una oportunidad de conexión, de vínculo, de hacer crecer nuestra marca personal o nuestra carrera profesional. También vimos mi metodología de los 5 pilares de la comunicación. Esta es la metodología que yo uso en mis formaciones, en mis consultorías, en mis trainings, y yo trabajo siempre estos 5 pilares, que son la creatividad, la narrativa, la expresión corporal, la expresión oral y la confianza. Son 5 pilares indispensables para que entre todos construyamos unas buenas habilidades comunicativas. Vimos también las herramientas del trabajo, de nuestro trabajo, como os decía, el cuerpo, y ahí estuvimos viendo temas de postura corporal, de contacto visual, de expresividad facial, de qué hacer con nuestras manos. Vimos también técnicas vocales, como la dicción, la proyección y la entonación. Y vimos también un poco de repaso a cómo debemos colocarnos mentalmente y un cambio de mentalidad, de pasar de buscar la seguridad a buscar la confianza, que es un cambio de mentalidad muy importante. Y nuestro mantra durante toda la clase fue que el cómo es tan poderoso como el qué. Es decir, que cuando tenemos claro lo que vamos a comunicar, no termina ahí nuestro trabajo como comunicadores y comunicadoras. Tenemos que ver el cómo, y el cómo es muy poderoso también. Mira, Sandra me pregunta por el chat dónde se pueden ver las clases anteriores. Podéis preguntarle al equipo de Talentia, porque yo sé que quedan grabadas, entonces les podéis preguntar de qué forma podéis acceder a ellas. Pero creo que se puede acceder a esas clases, porque además las 3 tienen que ver, cada una es independiente, es decir, no os preocupéis porque si no habéis visto las anteriores vais a poder entender esta perfectamente, pero al final se complementan muy bien. En la clase 2, que se llamaba Construir el mensaje, vimos más tema de estructura, más de storytelling, de narrativa, de cómo podíamos pensar, organizar y expresarnos con claridad. Y ahí vimos la estructura en 3 actos, que es fundamental en comunicación, fundamental, que ya la escribió por primera vez Aristóteles, viendo cómo contábamos las historias alrededor del fuego hace miles y miles de años. Y luego os pasé un montón de fórmulas actuales, más contemporáneas de marketing, como la fórmula ayudo a conseguir X mediante tal método, la fórmula de problema, riesgo y solución, y usos de metáforas, visualizaciones. Os pasé un montón de fórmulas que podemos adaptar a la comunicación contemporánea. Vimos también las 4 estructuras maestras, y hoy vamos, de hecho, a recuperar una de ellas para una parte de la clase, que son la pirámide invertida, donde lo más importante va al principio y después vamos dando los detalles; la estructura cronológica,
que enlaza con el storytelling, que enlaza también con el viaje del héroe, con fórmulas muy conocidas a nivel de cine y de literatura. La estructura problema-solución, que tiene mucho que ver con el mundo del marketing, y la estructura de lo simple a lo complejo, que es la que yo utilizo en este tipo de formaciones. Es decir, empezar sentando la base de los conceptos indispensables que todo el mundo pueda entender para después, poquito a poquito, ir yendo a los pasos más complejos. Y por último, en la clase 2 vimos la metodología Pitch Tree, porque yo en cada clase os propongo siempre un reto o un ejercicio práctico. Entonces, en esta segunda clase vimos una metodología que he creado yo para hacer un pitch, una presentación de nuestro proyecto, de una forma muy práctica y muy orgánica, mediante los niveles de un árbol, las raíces, el tronco, las ramas, las hojas y los frutos. Esto en la clase 1 y 2. Con esto terminamos nuestro tiempo que hemos dado extra para que pudiera entrar más gente, así que ya estamos unas cuantas personas y ahora sí nos vamos directamente a nuestra clase de hoy. Y en esa clase quería empezar con esta cita de Maya Angelou, que me encanta. Me encanta ella y me encanta la cita. Maya Angelou, por si alguien no la conoce, fue una activista y escritora afroamericana muy importante que defendió los derechos civiles en Estados Unidos. Y tiene esta frase muy conocida que dice: las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Es una frase muy potente y además es que es muy real y enlaza mucho con ese mantra que os decía de la clase 1, de que tan importante es el cómo como el qué. Entonces, cogiendo esta frase, vamos a arrancar. Yo soy Lara Capeans y como en la primera clase ya me presenté largo y tendido, hoy simplemente os quiero contar que predico con el ejemplo. Y como yo hablo de comunicación, no sería muy coherente que yo os dijese a los demás, perdonad que se me ha saltado la diapositiva, que yo os dijese a los demás que tenéis que comunicar es muy positivo y demás, y que después yo estuviese encerradita en mi cueva. Entonces, como veis, yo manejo varios canales de comunicación. Aquí os dejo unas imágenes de mi web, de mi canal de YouTube que he empezado hace poquito, de mi cuenta de Instagram, también me podéis encontrar en LinkedIn. Además, hace como cosa de un mes tengo un podcast con capítulos muy cortitos de 60 segundos cada uno, que son muy buenos para hacer un entrenamiento comunicativo en intentar explicarnos de forma breve y concisa. Y si queréis, si os apetece, pues ver mis vídeos de YouTube, o si os apetece conectar por LinkedIn o cualquier cosa, o escuchar el podcast, en esa URL que tenéis ahí abajo, lumareda.com/links, los tenéis todos. Ya os va a abrir una página donde tenéis todos y si os apetece tener más información sobre mí o contactar conmigo en algún momento, desde ahí lo vais a poder hacer sin problema. Y vamos con nuestro contenido, ahora sí, hablar para ser memorable, debate, relato y presentaciones con sentido. Para empezar, como os decía en la estructura de lo simple a lo complejo, vamos a empezar fijando algo que posiblemente sea lo único que hayáis estudiado de comunicación en el colegio, en el instituto, incluso en la universidad, porque se estudia muy, muy poquito de comunicación. Y es esto, ¿no? Puede que os suene esto de los elementos de la comunicación, lo que yo he llamado el ecosistema del mensaje. Y son esos elementos que influyen en la comunicación: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el contexto. Dicho así, parece muy básico, y lo es, pero no es básico por simple, es básico por fundamental. Tenemos que partir de aquí para ir a todo lo demás. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, cada uno de ellos, va a condicionar la forma en la que nosotros emitimos nuestro mensaje. Es decir, va a condicionar el cómo. El mensaje sería el qué, sería aquello que queremos transmitir, pero todo lo demás nos va a condicionar el cómo. Evidentemente el emisor, quien somos nosotros y nosotras, va a condicionar. Pero aquí no penséis solo en la experiencia que yo tengo, cómo yo hablo, cómo me muevo. Pensad también en quiénes sois a un nivel un poquito más profundo, es decir, ¿qué queréis contar de verdad? ¿Qué queréis transmitir? ¿Qué queréis que se recuerde de vosotros? Por ejemplo, yo pongo muchísimo énfasis en intentar ser una persona amable, en intentar cuando comunico, sea con un cliente, con un proveedor, incluso cuando hay conflicto, priorizo mucho la amabilidad. Eso es algo que tiene que ver con el emisor, porque no tiene que ver ni con el mensaje, ni con el canal, independientemente del canal, del receptor, del contexto. Yo intento siempre ser amable, porque creo que es algo que está muy infravalorado y que yo valoro mucho cuando alguien es amable conmigo. Creo que la amabilidad abre muchas puertas y muchas ventanas y muchas mentes también, y para mí es algo importante. Os lo cuento para que vosotros penséis también qué de vuestra esencia personal es importante en vuestra comunicación y que eso lo pongáis siempre ahí, que no intentemos ser solamente
correctos, como nos dicen, ¿no? Hay muchos gurús de oratoria, luego hablaremos de los gurús más adelante, que hablan de, no, la técnica esta de persuasión, cómo hablar para que no te interrumpan, todo como técnicas muy de manipular a la otra persona. Pero pensad qué queréis expresar vosotros realmente. El receptor es importante también, porque yo no le hablo igual a mi hija de 2 años que a mi madre, que a un proveedor, que a un colega de profesión o que a mi mejor amiga. Entonces, esto es muy importante. Siendo nosotros mismos y sin dejar de ser nosotros mismos, la forma en la que hablamos, dependiendo de nuestro receptor, es diferente. Entonces, por ejemplo, yo hoy estoy haciendo mucho hincapié y estoy muy concentrada en intentar ser muy clara en mis explicaciones. ¿Por qué? Porque mi receptor son personas a las que yo estoy intentando transmitir un conocimiento. Si yo me empiezo a ir por las ramas a contaros cosas de mi vida y me empiezo a enrollar, no va a ser positivo para vosotros. Con lo cual, tener siempre muy claro, el receptor es importantísimo. No es lo mismo, incluso hablar de comunicación, aunque esto sea una formación, no es lo mismo hablar de comunicación en la universidad a gente que ya está estudiando comunicación que, por ejemplo, el mes que viene, que voy a dar un taller de comunicación a niños de tercero de primaria. Mi receptor, aunque sea todo formación en comunicación, va a ser muy diferente. Yo tengo que adaptar mi lenguaje y adaptar mi nivel. El canal también nos influye muchísimo. Yo no puedo pretender hacer las mismas dinámicas hoy aquí que hacerlas en presencial. En presencial a lo mejor pues hubiéramos hecho alguna dinámica donde caminamos por el espacio, hacemos alguna dinámica más colaborativa. Yo aquí tengo que entender que eso no lo tengo, con lo cual, por ejemplo, me apoyo más de otros recursos como estas presentaciones, como estas diapositivas, para que vosotras y vosotros tengáis algo más visual a lo que anclaros. Normalmente cuando doy presentaciones presenciales yo personalmente no suelo usar diapositivas, porque tengo otros mecanismos de conexión. Aquí me ayudan. Entonces eso también lo tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, yo tengo un buen micrófono, que es este que está aquí, que me he comprado para intentar que en la medida de lo posible me escuchéis lo mejor posible, valga la redundancia, porque es un canal donde importa mucho que el sonido sea claro. No estamos en persona, por mucho que yo grite, si el sonido es muy malo, vosotros vais a recibir mal el mensaje, con lo cual intento que la webcam sea nítida, tener una buena iluminación, que el fondo hable de a lo que yo me dirijo, para que en el momento que veis decís, ah, vale, pues audiovisual, comunicación, teatro, está claro. Y después el contexto. Yo podría estar con vosotros mismos en una videollamada, es decir, que el canal fuera el mismo y el receptor fuera el mismo, pero que en vez de estar haciendo una formación, estuviésemos en una reunión de networking. Pues el mensaje iba a ser distinto, la comunicación iba a ser distinta. Entonces, el contexto también es importante, ¿vale? Dicho todo esto, esta es la parte de sentar los fundamentos. Con todo esto ahora nos podemos ir a lo que ya queremos comentar, ¿no? Vamos a hablar de 3 partes hoy, del debate, de las presentaciones y del relato. Entonces, lo primero de todo y que tiene que ver con estas 3 partes, que es común a ellas, es que definamos nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo del mensaje que tú quieres comunicar? En este caso, para mí, el objetivo es, por un lado, que todo lo que yo explique se entienda, con lo cual eso va a definir que yo intente ser lo más clara y precisa posible, y por otro lado, yo tengo el objetivo, que esto ya es muy personal y de cómo soy yo como formadora, de que vosotros accionéis. Es decir, que hoy no sea simplemente una formación a la que venís aquí y me escucháis a mí hablar durante una hora y seguís con vuestra vida, sino que para mí lo ideal y mi reto personal como formadora es que salgáis de aquí con ganas de accionar, con ganas de implementar algo. Eso va a condicionar mucho también mi mensaje, porque yo no voy a dar todo formación teórica, os voy a intentar dar consejos prácticos. Y al final veréis que os voy a proponer un ejercicio práctico, porque yo voy a intentar siempre que accionéis, porque ese es mi objetivo. Dentro de los que hay aquí, pues se podría incluir, por supuesto, informar, se podría incluir motivar, porque yo quiero motivaros a que comuniquéis, incluso convencer, en cierto modo influir también. Yo quiero influir en vosotros para que veáis todo, y esto lo hablamos muchísimo en la clase 1 de las 3, para que veáis la importancia de la comunicación y para que veáis todo lo bueno que os puede traer. Y así os animéis a comunicar. Entonces, podemos influir en las personas y esto no siempre tiene por qué ser negativo. Yo quiero intentar influiros de forma positiva. Convenceros mediante argumentos también es interesante para mí en este caso. Y aquí hay una diferencia, por eso os he puesto estas palabras salteadas, entre convencer y persuadir. Hay una línea muy fina. Cuando convencemos estamos apelando más a la racionalidad. Es decir, mediante argumentos yo voy a intentar
que mi postura sea la vuestra, que estéis de acuerdo con lo que yo digo en ciertos aspectos de la comunicación. Persuadir ya tiene que ver más con convencer desde el lado emocional. Y ahí hay una línea muy delicada entre persuadir y manipular, que tenemos que transitar con cuidadito. Por eso a mí no me gustan mucho los gurús de la oratoria cuando se ponen a hablar de persuasión, porque muchas veces utilizan persuasión como un eufemismo bonito de manipulación. Yo intento que podamos convencer, influir, motivar y conectar con nuestra audiencia sin manipularles, sin creer que las personas al otro lado son idiotas. Yo no creo que las personas que estéis aquí seáis más tontas que yo y estoy un poco harta de ver vídeos donde la gente dice, comunica como para que todo el mundo vea que eres la persona más lista en la sala. ¿Perdona? Aquí somos todos muy inteligentes. Yo lo que quiero es transmitiros mi conocimiento sobre este área en concreto, pero sin trataros como si fuerais personas tontas, porque eso no me gusta nada. Entonces, por eso os ponía aquí los objetivos para que cada una de vosotras y cada uno de vosotros podáis pensar cuál es vuestro objetivo a la hora de comunicar en cada momento en concreto, porque el objetivo puede variar según el receptor, según el contexto, según el canal, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esto de la comunicación memorable, que era el título, ¿no? Más allá de una palabra bonita, tiene que ver con esta capacidad que os comentaba de influir en las otras personas, de influir de forma positiva. Al final de la clase 1 yo os decía que recordarais, fue la última diapositiva, yo os decía que recordarais que cada vez que comunicamos en público es una oportunidad única para influir de manera positiva en otras personas. A esto me refiero, a que si yo estoy aquí hoy con vosotros, ojalá algo, aunque sea muy pequeñito, cambie en vuestra comunicación, en vuestra profesión o en vuestras vidas. Entonces, mediante una comunicación memorable que se recuerde, podemos aumentar nuestra capacidad de influencia. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, con la transmisión de entusiasmo. Yo hago muchísimo hincapié en esto siempre. Como veis, yo soy una persona bastante entusiasta. Gesticulo mucho, pongo mucha energía en mi mensaje. Pero esto es porque está demostrado que la audiencia, el receptor del mensaje, nunca va a tener más conexión y energía puesta en el mensaje que la que tenga el emisor. Es decir, si yo quiero que vosotros estéis conectados conmigo a un 8 de energía, la única opción que yo tengo es estar yo al 8, al 9 o al 10. Yo no puedo exigiros que estéis conectados al 8 si yo vengo aquí así repanchingada y digo, bueno, pues la comunicación, mira, hay 3 puntos, ¿no? Transmisión de entusiasmo, carisma y liderazgo y tu marca personal como sello. De ninguna manera vosotros vais a estar conectados conmigo si yo no estoy conectada con mi mensaje. Entonces, como comunicadores es muy importante que tengáis una postura recta y erguida. No me voy a enredar en esto porque lo vimos en la primera clase, pero que tengáis energía, que tengáis conexión con vuestro propósito, con por qué estáis aquí para transmitir ese entusiasmo a la otra persona. De hecho, a veces se dice que el marketing realmente, más allá de la persuasión, es una transmisión de entusiasmo. Es conseguir transmitir mi entusiasmo a otras personas. Esto nos lleva al carisma y al liderazgo. El carisma es precisamente conseguir ser una persona que para otras puede ser referente en algo, no lo tiene por qué ser en todo, pero una persona carismática es aquella que cuando habla, el resto de personas la escuchan. Y para ello hay que trabajar esa energía y esa presencia. Y el liderazgo tiene más que ver con la influencia. Cuando una persona dirige, y esto en el mundo corporativo se ve mucho, no es lo mismo ser jefe o director que ser líder. Cuando una persona dirige, le dice a los demás, haced esto. Cuando una persona lidera, se pone delante y dice, venid conmigo, vamos a hacer esto. Hay una diferencia muy clara. Y en comunicación pasa lo mismo, ¿no? Cuando somos líderes, nuestra comunicación predica con el ejemplo. Somos amables, empáticos, asertivos y eso hace que nuestro entorno profesional, poco a poco por imitación, también lo sea, o por lo menos lo facilitamos. Y todo esto nos lleva a que poquito a poco y sin empujarlo a la fuerza, vamos construyendo una marca personal. Tanto si trabajáis por cuenta ajena como si sois emprendedores, hoy en día la marca personal es mucho más importante que el currículum. Y la marca personal se construye a lo largo de toda nuestra carrera. ¿Qué es marca personal? Nuestra presencia en redes o en internet, todo lo que publicamos, sea en vídeo, en texto, en fotos, si tenéis un blog, un podcast, todo eso es marca personal. Pero también es marca personal el networking, los contactos, las recomendaciones, los testimonios de personas que han trabajado con nosotros. Y todo eso se consigue trabajando una comunicación eficaz, siendo amable, por supuesto, con las otras personas, haciendo bien nuestro trabajo, pero lo que comunicamos hacia afuera impulsa muchísimo nuestra marca personal.
A mí en los últimos años me han salido muchísimas oportunidades laborales gracias a todo lo que he comunicado de forma pública. Por eso también yo intento animaros siempre a que lo hagáis. Entonces, vamos ahora con la primera de las tres partes, ¿no? Que vamos a trabajar, las presentaciones. Esto pasa muchísimo en el ámbito profesional. Tenemos que presentar algo ante un grupo de gente, sea de forma online o sea presencial. Y voy a daros algunos consejos para ello. Lo primero es, una vez más, tener muy claro cuál es el propósito de esa presentación. Y según eso, vamos a hacer una presentación didáctica, como sería esta que yo estoy haciendo hoy. Es una presentación donde pretendo enseñar. Podemos hacer una presentación informativa, por ejemplo, cuenta de resultados del trimestre, vamos a reportar a los accionistas o vamos a explicar cómo hemos elaborado este proyecto. Eso sería más informativo. En la informativa es muy importante incluir muchos gráficos, muchos números, muchas cosas que apoyen de forma concreta lo que estamos explicando. Y podemos hacer una presentación comercial. En la presentación comercial, el objetivo es vender algo. Podemos vendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, pensad, cuando vamos a una entrevista de trabajo, estamos haciendo una presentación comercial. Pasa que nos estamos vendiendo a nosotros mismos, queremos que nos contraten, pero el objetivo es convencer y vender a la otra persona. Entonces, según eso va a variar mucho. Vamos a usar unas técnicas de mayor influencia si intentamos hacer una presentación comercial que si intentamos hacer una presentación informativa. En la informativa, el objetivo principal es que todo sea clarísimo, que no queden dudas. En la didáctica, es muy importante que las personas aprendan, es decir, que se transmita bien ese conocimiento y que además se motiven a implementar. Y en la comercial, el objetivo principal es convencer y vender a la otra persona. Un temazo de debate siempre, el uso de diapositivas. Yo os digo que yo normalmente en presencial no las uso, pero a veces sí y está bien, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en una informativa es casi indispensable usar diapositivas que apoyen de forma visual lo que decimos. Pero os traigo unas recomendaciones que son muy, muy importantes. Y además, yo predico con el ejemplo. Texto sin redactar. Tal cual como veis ahí. Yo pongo palabras, yo no pongo debemos usar diapositivas. El texto tiene que estar sin redactar. No, mi texto no lo redacto. ¿Por qué? Porque si ponéis mucho texto y lo redactáis, las personas van a dejar de escucharos y se van a poner a leer. Porque para nosotros es mucho más importante lo que está escrito que lo que escuchamos. El canal de escritura lo consideramos como algo mucho más relevante. Por ahí están los contratos, todas estas cosas siempre están escritas. Entonces, todo lo que pongamos en pantalla siempre va a captar más atención. Con lo cual, si ponemos una frase muy larga, las personas mientras la leen nos van a dejar de escuchar. Por eso yo intento poner como lo que le llaman en inglés bullet points, es decir, los puntos principales, simplemente, sin redactar. ¿Por qué? Os sirven a vosotros para ver en todo momento dónde estamos, me sirven a mí también como escaleta de la formación y como guía para que yo en ningún momento me quede en blanco. Entonces, esto también es un truco muy bueno para vosotros. Tengo una presentación que me evita tener un guión. Así yo no voy con el guión en la mano, porque el guión me hace estar mirando hacia abajo todo el rato. Entonces, mi propia presentación es el guión. ¿Qué pasa si, como, por ejemplo, yo ahora tengo la presentación delante porque estamos online, pero si esto fuese presencial, yo tendría la presentación aquí detrás? Y entonces lo que pasa muchas veces es que nos giramos para mirar la presentación. No hay problema, pero yo acabo mi frase, me giro, veo la siguiente frase, me vuelvo a girar y entonces es cuando sigo hablando. Porque si no, empezamos a hablar hacia atrás y nuestra voz se pierde. Sobre todo si no proyectamos demasiado bien, sobre todo si no llevamos un micrófono, nuestra voz se va a perder hacia atrás. Pero no es solo nuestra voz, se va a perder nuestra expresión facial y se va a perder nuestra expresión corporal. Entonces, eso va a hacer que las personas desconecten, que perdamos su atención. Y la atención hoy en día, ya lo sabéis, que es uno de los... Es que es más importante casi que el dinero y que el tiempo. La atención de las personas es un bien muy escaso. Entonces, muy importante, texto sin redactar, el menor texto que podáis. Favoreced al público, es decir, si yo me giro, me vuelvo a girar otra vez antes de empezar a hablar, y lo usamos como escaleta y como guía para evitar llevar un guión en las manos. Estructura de la información cuando hacemos presentaciones. Es muy importante tener una estructura que haga que tengamos una transferencia efectiva de la información. Entonces, para ello, nos vamos a la estructura en 3 actos que vimos en la clase 2, que tiene los 3 actos: introducción, que sería el gancho, es decir, ese momento en el que capto la atención; desarrollo, que es donde vamos a dar toda la información importante, pero que debemos no pasarnos con el texto; y
el cierre, es decir, qué es lo que queremos que la persona haga después. Vamos ahora, como yo no quería poner demasiado texto en las diapositivas, vamos ahora a ver por partes. En esta os voy a enseñar la introducción y después las otras partes. En la introducción, muy importante que el inicio sea poderoso. Por eso yo no quise pasarme 5 minutos diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Lara. Dije, no, mientras que las personas que llegan tarde entran, vamos a hacer un repaso de las clases anteriores y así ya tenemos un inicio poderoso. Si os fijáis, yo me presenté como en la diapositiva 5, porque realmente yo sé que a vosotros os importa poco quién soy yo, lo que os importa es aprender. Entonces, no me voy a presentar en la diapositiva 1, voy a intentar captar vuestra atención primero. Después, demostrar el interés, es decir, yo os voy a demostrar por qué esto es importante para vosotros. Por eso empecé hablándoos de los fundamentos, de los beneficios que trae la comunicación, de que vais a obtener, de que al final vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo intento daros por anticipado qué regalo vais a tener de escucharme a mí. Y después demostrar la autoridad. Esto es importante también para decir quién soy yo para hablar de esto. Entonces, en la primera clase, luego no lo hice por no ser redundante, pero en la primera clase sí que saqué las credenciales de quién soy yo, cuál es mi titulación, cuál es mi experiencia. Y en esta clase os mostré varios canales de comunicación que tengo. Porque eso hace que me escuchéis con un poco más de convicción, que me escuchéis diciendo, bueno, esta no es una tipa que ha salido de aquí de debajo de una piedra y me está contando una película. Esta es una persona que está autorizada a hablar de esto porque sabe de lo que habla, ¿vale? Entonces, en ese inicio, intentad que sea un inicio poderoso, no ponernos a hablar del tiempo, demostrarle a las personas por qué les interesa eso y demostrar quién sois y por qué sois relevantes para hablar de ese tema. En el desarrollo, que sería nuestra parte más importante. La regla del 3, ¿vale? Es que estructuremos en 3 partes. Pues, por ejemplo, podemos dar 3 ejemplos muchas veces o contar 3 conceptos. Yo hoy estoy contando 3 partes. Las presentaciones, que es donde estamos, el debate y el relato. La regla del 3 funciona muy bien. De hecho, tengo un vídeo entero en mi canal de YouTube hablando de la regla del 3 y de cómo se usa en storytelling. Hoy no nos vamos a meter ahí, pero es muy útil usarla. Igual que tiene 3 actos, introducción, desarrollo y cierre, en el desarrollo podemos incluir también 3 ejemplos, 3 métricas, 3 análisis, 3 casos de éxito, ¿vale? Anclaos a eso. La estructura de lo simple a lo complejo, que ya comentamos antes, para no abrumar a las personas al inicio de nuestra explicación con cosas demasiado complejas que no entiendan, porque entonces la gente se frustra y desconecta. Y después incluir siempre que se pueda ejemplos reales y casos prácticos. Ejemplos nuestros, yo os he hablado antes de, pues por ejemplo, mi ejemplo de cuando voy a dar una formación a niños de tercero de primaria, cómo adapto el mensaje, que es un ejemplo real. Casos prácticos, os voy a poner también al final, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, siempre que podáis, poned ejemplos o casos prácticos. Y en el cierre, tiene que haber una llamada a la acción. ¿Qué hacemos en el cierre? O bien mostrar cómo podemos aplicarlo de forma directa, que en mi caso será deciros, vale, voy a proponeros este ejercicio para que demostraros que podéis aplicar lo aprendido hoy de forma directa y útil, o decirle a la gente cuál es el siguiente paso que queremos que den, que pueden ser las dos. De hecho, vais a ver en el cierre, cuando os queréis, que yo voy a hacer las dos. Os voy a dar una aplicación directa y os voy a proponer un siguiente paso, que es mi CTA, CTA son las siglas en inglés de Call to Action, es decir, llamada a la acción. ¿Qué quiero yo que hagáis vosotros como receptores después de esta comunicación que hemos tenido? Vamos ahora al debate. Y en vez de poner el debate, ya puse directamente el arte del debate para no entrar en algo que puede ser negativo, que es pensar ya como que el debate siempre tiene que ser una discusión acalorada o irnos a un tema de debate político donde siempre está todo como muy bronco y donde las personas están como muy enfadadas y además casi no se escuchan. Yo digo A, tú dices B, yo grito A, tú gritas B y nos vamos cada uno a nuestra casa enfadados. Eso no debería ser el debate, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver qué debería ser un debate correcto. Y esto está muy bien porque debatir no es solo esto que acabamos de decir de la política. Debatir puede ser, yo voy a pedirle a mi jefe un aumento de sueldo y tengo que presentarle una serie de argumentos. Eso puede ser un debate, porque lo más probable es que de entrada me diga, bueno, es que la situación en la empresa, ya sabes, es compleja ahora mismo, no nos lo podemos permitir, y yo voy a contraargumentarle. Entonces, el debate lo podemos usar en muchas cosas. Podemos debatir con nuestra pareja, por ejemplo, qué peli de Netflix vamos a ver hoy. Eso también puede ser un debate y podemos usar argumentos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en el debate es lo que os comentaba de que debate y discusión no son lo mismo. Lo segundo, los sesgos cognitivos, también llamados sesgos mentales.
Todas las personas los tenemos, todas. O sea, nadie puede decir, ay, yo es que como he leído mucho sobre sesgos cognitivos, yo estoy libre de ellos. No, yo los conozco y los sufro porque tienen que ver con cómo funciona nuestra mente. Pero es verdad que conocerlos nos da ventaja. Por un lado, porque los podemos usar a nuestro favor para influir, persuadir o manipular a otras personas, y por eso lo he puesto tachado, porque no es lo que, no debería ser lo que queremos, pero por otro lado, los podemos usar para que otras personas no los usen en nuestra contra. Darnos cuenta de cuando una persona está haciendo una falacia, darnos cuenta de cuando una persona está abusando del sesgo de autoridad, darnos cuenta de cuando nuestros propios sesgos nos están jugando en contra y decir, vale, voy a replantearme esto, voy a desarrollar mi espíritu crítico. Entonces, vamos allá. Sesgos cognitivos. Os he puesto aquí, bueno, creo que se ve un poquito borroso, pero os lo voy a decir yo, ¿vale? Porque no sé si, sí, no sé por qué se ve un poquito borroso. Os voy a decir yo los sesgos cognitivos, ¿vale? Hay muchísimos más, ¿eh? Hay 60 y pico sesgos cognitivos, pero os he puesto aquí algunos de los más comunes y de los que más pueden afectar en un debate. El primero es el sesgo de confirmación, este es clarísimo, que es el sesgo que hace que le prestemos mucha más atención a todas aquellas informaciones y argumentos que validan lo que nosotros ya pensamos previamente. Entonces, esto pasa muchísimo en política, pero también pasa en las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales nos muestran normalmente contenido con el que ya estamos de acuerdo. Y entonces se crea una famosa burbuja en la que de repente pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros, porque solo estamos consumiendo contenido de personas que piensan igual que nosotros. ¿Cómo podemos luchar contra este sesgo de una forma sencilla? Pues si yo escucho siempre la SER, de repente un día me escucho la COPE. Si yo leo siempre El Mundo, pues de repente un día me leo El País. Ejemplos de política que todos podemos entender, ¿vale? Pero pueden pasar con otras cosas. Si yo pienso siempre que este compañero o compañero no tiene razón, a lo mejor un día puedo intentar escucharle sin prejuzgar de entrada y intentar ver. También es un juego muy chulo para jugar contra el sesgo de confirmación. Intentar cuando pensemos algo y tengamos clara nuestra postura, pensar cómo defendería yo la postura contraria. Esto es un ejercicio que yo hago muchas veces conmigo misma, en la ducha, cuando voy paseando. Vale, yo tengo una opinión muy clara sobre esto, sobre lo que queramos, temas de actualidad, y digo, ¿cómo defendería yo la postura contraria? Y eso nos hace reforzar al final nuestra propia postura y estar mucho más preparados para un debate. El efecto anclaje tiene mucho que ver con este sesgo de confirmación, que es que una vez que hemos aceptado un argumento, el primero tiene como mucho más peso y condiciona a todos los demás. Entonces, cuidado con esto, con darle demasiada importancia a lo primero que escuchamos sobre un tema. ¿No? A lo mejor no sabemos nada sobre inteligencia artificial y la primera aproximación que tenemos es un podcast donde una persona dice algo muy concreto y ya nos quedamos con eso. Y como es lo primero que hemos escuchado y es el primer impacto, esta frase de que el que golpea primero golpea dos veces, pues después el resto de argumentos que escuchemos no les hacemos tanto caso ya o los medimos en relación a ese primero. Entonces, cuidado con estarle otorgando demasiada importancia a lo primero que habíamos escuchado sobre un tema. El sesgo de autoridad es clarísimo, está muy presente en el mundo corporativo, ¿no? Por ejemplo, el tema de pensar que el jefe, por ejemplo, o la persona de autoridad siempre va a tener la razón y no tiene por qué ser así. O, por ejemplo, el sesgo de autoridad no se da solo en jefes o en jefas. Puede ser, por ejemplo, una persona muy famosa o un influencer que como tiene muchos seguidores, tiene autoridad también. La autoridad no solo se consigue por una posición de estructura jerárquica, puede tener autoridad por quién es a nivel famoso. Entonces, cuidado, que esto pasa mucho cuando los famosos van a un programa de televisión y opinan sobre algo, de repente un actor opina sobre X tema de actualidad, sobre inmigración, por ejemplo, y da una opinión muy contundente. Y es más fácil que le hagamos caso que a una persona desconocida de la calle. Pero es que ese actor no es un experto en inmigración o en geopolítica o en bla, 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 bla. Entonces, cuidado con el sesgo de autoridad para que no nos la cuelen hablando de cosas en las que las personas no son competentes. El efecto bandwagon, que es también conocido como efecto arrastre, efecto en cadena, que tiene que ver con el sesgo de autoridad. Es parecido en el sentido de que dejamos nuestro criterio como en manos de otra persona, pero aquí no es una única persona con mucho poder, sino la masa, lo que diríamos como el tema de ir como borregos, ¿no? Que esto nos pasa a todos a veces, es inevitable, pero hay que intentar a veces pararnos y decir, ¿yo pienso esto porque lo piensan mis amigos? ¿O realmente yo pienso esto? Incluso, ¿yo quiero esto
deseo esto, esto pasa mucho con el capitalismo, el marketing y demás, ¿yo deseo esto de verdad o solo lo deseo porque es lo que comúnmente está asociado? O sea, perdón, lo que comúnmente está aceptado. Es decir, yo realmente quiero tener hijos, casarme, comprarme una casa, irme de viaje una vez al año, tener un trabajo estable, o a lo mejor a mí me apetece vivir sola con mis 3 perros en una furgoneta y viajar por el mundo. Entonces, a veces está muy bien el sesgo de autoridad y el efecto Van Wagon, este efecto arrastre, cuestionarlos para pensar qué queremos y qué pensamos realmente de las cosas, al margen de lo que piense el resto. Y por último, el sesgo de disponibilidad. Y esto tiene que ver con que la información que recordamos más fácilmente la creemos que es más cierta. Y aquí lo podéis usar a vuestro favor, por ejemplo, cuando, pues en el caso, ¿no?, de una entrevista de trabajo o de un aumento de sueldo o de cosas similares, si utilizáis el storytelling, como hablamos en la clase anterior, de cómo el storytelling, la narrativa, crea mucha conexión con las personas. Y las historias que conectan se recuerdan mejor. Entonces, anclado con este sesgo, si yo consigo que una persona recuerde mejor mi cara, mi voz, mi mensaje, es más probable que me crea. Con lo cual, esto está muy hilado y por eso es importante trabajar las habilidades comunicativas, porque yo te voy a decir A, pero no es lo mismo que yo te diga A mirándome para el cuello de la camisa, con los hombros así puestos, sin creer en mi mensaje, con una mala dicción, que yo te diga A con una buena posición corporal, proyectando bien mi voz, sonriendo, porque va a hacer que conectes más conmigo y si conectas más conmigo vas a recordar mejor mi mensaje y si recuerdas mejor mi mensaje vas a creer más en mí. Entonces, cuidado con esto y también cuidado al revés con que las personas que comunican muy bien no nos hagan creernos todo lo que dicen. Es decir, todo lo que yo os estoy diciendo hoy, cuestionadlo también, ved lo que os interesa, lo que no os interesa, lo que os aplica a vuestra vida y lo que no os aplica. Porque a veces pasa que como una persona comunica muy bien, parece que todo lo que dice es verdad. Y ojo aquí en separar las habilidades comunicativas con la verdad de fondo del mensaje. Bien, presentación de argumentos. Nos hemos ido de los sesgos cognitivos, ya los tenemos ahí, la antenita puesta para que no nos la cuelen. Nos vamos a ver cómo podemos presentar los argumentos. Hay muchas formas, pero como esto no es tampoco un curso de debate, yo os traje una estructura que es muy sencilla y que podéis aplicar desde ya mismo. Y es más, os voy a proponer un reto. Que esta noche o mañana o pasado, cuando tengáis una conversación con alguien cercano, familiar, amigo, pareja, sobre qué ver en la tele, o sobre qué hacer el fin de semana, o sobre qué cenar, intentad aplicar esto, ¿vale? El esquema AREL, que es afirmación, razonamiento, evidencia e impacto. Impacto viene de link, por eso os lo puse para que entendáis de dónde viene la L. Afirmación es decir, ¿qué es lo que yo creo? ¿No? ¿Cuál es mi tesis? ¿Qué es lo que yo defiendo? Entonces yo digo, yo creo que, El razonamiento es explicar por qué lo creo, cuál es la base de eso que yo voy a defender. La evidencia son las pruebas que yo tengo. Y aquí pueden ser pruebas tipo, que luego os voy a poner un ejemplo, tipo la universidad de no sé qué, siempre y cuando sea verdad, evidentemente no nos inventemos nada, pueden ser pruebas de este tipo o pruebas más empíricas, vamos a decir. Por ejemplo, si la afirmación es que yo quiero ver, que yo quiero, por ejemplo, hoy quiero cenar judías con huevo cocido y mi pareja me dice, vaya rollo, yo le digo, mira, es que el razonamiento podría ser porque ya hemos comido algo muy fuerte y es mejor cenar ligero y además nos va a aportar verduras, la proteína del huevo y es una cena muy completa, pero que no nos va a dar molestias de estómago. Ese sería el razonamiento. Ahora, en la evidencia podría darles datos científicos de esto o podría decirle, por ejemplo, y además, esta semana hemos cenado pizza 4 días. Eso es una evidencia también, que refuerza mi razonamiento. Y después el impacto, que el impacto realmente lo avancé un poquito antes, que podría ser como, y ya verás cómo mañana o como esta noche te encuentras mejor y vas a estar contento de haber comido esto. Por ejemplo. Entonces, ahora os voy a poner otro ejemplo más claro de este esquema. Afirmación, y aquí es donde más texto vais a ver en las diapositivas porque esto sí lo voy a leer. El uso de uniformes escolares reduce el acoso por diferencias socioeconómicas. ¿Vale? Esta sería la tesis, es decir, yo estoy en un debate y yo argumento esto y la otra persona puede argumentar lo contrario. Razono el por qué. Claro, porque al vestir todos igual, los alumnos no pueden mostrar marcas caras, con lo cual se elimina la base de las comparaciones y burlas. Aquí podríamos discutir este razonamiento, ¿eh? Yo no estoy defendiendo que el razonamiento sea correcto, sino simplemente explicándoos el esquema.
La evidencia, y aquí sacamos el estudio, ¿no? Según un estudio de la universidad, bla, 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 el 80% de los colegios con uniforme reportaron menos casos de bullying. Que aquí alguien me podría contraargumentar y decir que correlación no implica causalidad. Quiero decir que a lo mejor esos colegios pues estaban en mejores zonas, tenían un programa anti-bullying desarrollado que los otros colegios no tenían, o sea, no tendría por qué venir de aquí, pero estamos mostrando una evidencia que apoya nuestro argumento. Y por último, el impacto. Por lo tanto, los uniformes crean un ambiente escolar más equitativo y seguro, que es lo que al final estamos persiguiendo. ¿Vale? Entonces, esto sería un ejemplo y os invito a que penséis en qué momento lo vais a usar en vuestra vida cotidiana este ejemplo de Arel, para que no digamos simplemente, pues yo quiero cenar no sé qué, o yo quiero ver tal, y que discutamos en absurdo sin escucharnos los unos a los otros, que tengamos una discusión, un debate mucho más enriquecedor. Yo doy una afirmación, la razono, si puedo te doy una evidencia que la apoye y luego además te convenzo con el impacto positivo que eso va a tener. A ver qué tal, ya me contaréis si después me contactáis por LinkedIn o por donde quieras, ya me contaréis a ver si habéis ganado ese debate. Y por último, dentro del debate es muy importante el lenguaje no verbal. Ya os he ido hablando, ¿no? De presencia, pero es súper importante. Por un lado, la escucha activa, porque evita, uno, que estemos hablando todos a la vez y que eso en vez de ser un debate sean dos monólogos a la vez. Evita conflictos innecesarios. Muchas veces cuando discutimos con una persona es porque estamos presuponiendo intenciones o cosas que esa persona no ha dicho. Y esto pasa mucho también en la comunicación interpersonal, no solo en el trabajo. Entonces, si realmente escuchamos activamente, sin estar esperando ya como nuestro turno para responder y para contraargumentar, lo que pasa es que vamos a no juzgar tanto lo que dice la otra persona, vamos a estar escuchando de verdad lo que dice y lo que no dice, y no presuponiendo cosas que no ha dicho. Después, la escucha activa nos lleva a la comunicación empática. Y aquí podríamos hacer un curso entero. De hecho, creo que próximamente, bueno, he grabado, me han contratado de LinkedIn un curso sobre comunicación empática. Creo que próximamente va a salir por ahí. Y, o sea, que ya avisaré. Pero es un curso entero de comunicación empática en el trabajo. Porque esto da para un mundo. Esto da para un mundo entero. Pero básicamente, la comunicación empática se trata más de buscar puntos en común que de tener la razón. Se trata más de solucionar los conflictos que de imponernos sobre los demás. Entonces, una de las claves es la escucha activa. Si no escuchamos, todo lo demás no tiene base sobre la que asentarse. Y además, vamos a obtener mucha información extra. No es lo mismo que nos demos cuenta de que una persona nos está hablando con los brazos cruzados, que esté relajadamente, que escuchemos si su tono de voz tiembla un poco, si no tiembla, si sonríe, si tiene algún tic, si a lo mejor está haciendo todo el rato así y eso nos denota que tiene cierto nerviosismo. Esta escucha activa se puede entrenar y nos puede dar mucha información sobre nuestro interlocutor para poder comprenderlo mejor y saber adaptar nuestra comunicación a él. Y después, otra parte del lenguaje no verbal, que no tiene que ver con las palabras, es la prosodia. La prosodia son todos los elementos que tienen que ver con nuestra voz. El ritmo, la velocidad, que no es lo mismo. La velocidad es el número de palabras que decimos por minuto, rápida o lenta, pero el ritmo es como hacemos variaciones en esa velocidad. Es decir, te hablo un poco más rápido para ponerte varios ejemplos y de repente freno para dar más intriga o para enfatizar algo. O hago una pausa. Y esas subidas y bajadas de ritmo no es lo mismo que correr mucho o que hablar muy lento. La prosodia también es la entonación, no ser monótonos y aburridos, hacer cambios en la entonación. Todo esto lo hablamos en la primera clase, ¿vale? Así que no me voy a enrollar demasiado aquí, pero la prosodia se trabaja también, se entrena y funciona muy bien para comunicar nuestro mensaje y para que llegue mejor. Yo intento trabajar mucho. Si veis, mi tono varía bastante. Hay veces que hablo un poco más alto, luego me freno, de repente hablo más bajito, hago una pausa, porque funciona un montón para intentar mantener vuestra atención y que sigáis conectados conmigo. Y después la prosodia ajena. Es decir, yo voy a fijarme también, si tengo una escucha activa clara, yo voy a estar fijándome también en cómo habla la otra persona. Está muy acelerada, tiene una incontinencia verbal, habla con pausas, tranquila, tiene rabia en su voz, está tensa vocalmente, ¿no? Porque eso también me va a dar a mí muchísima información. Y por último, para terminar esta parte del debate, quiero daros 3 superpoderes que tenéis en el lenguaje no verbal. El superpoder de las pausas. Cada vez que hacemos una pausa, damos tiempo al interlocutor para que interiorice lo que acabamos de contar, y le tenemos mucho miedo al silencio. Y de verdad que las pausas estratégicas son súper poderosas en comunicación.
El poder de la sonrisa. A veces pensamos que sonreír nos va a quitar autoridad o nos va a quitar profesionalidad. Y nada más lejos de lo real, de verdad. Os lo puedo garantizar. La sonrisa lo que hace es conectar. Aún encima, lo que hace es activar las neuronas espejo del público, y cuando tú sonríes delante de un auditorio, la mitad de la gente que está en el público empieza a sonreír también, con lo cual aún encima se retroalimenta porque a ti misma y a tus neuronas espejo también las relaja, porque cuando ves esas sonrisas en la gente, tú también te relajas. Entonces, es muy agradable. Yo, por ejemplo, estoy viendo a Olga que de vez en cuando me sonríe y digo, qué bien, qué maravilla. Claro, la veo que asiente, que sonríe y es maravilloso desde el otro lado. O sea, yo te lo agradezco un montón, Olga, la verdad, tu actitud, porque desde el otro lado es muy agradable. Entonces, si yo estuviera súper seria dando mi charla, seguramente Olga, a pesar de que será una persona muy agradable, no sonreiría tanto. Entonces, nos estamos ayudando, es un ciclo virtuoso. Y por último, el poder de la presencia. Y esto entronca con lo que os decía al principio de la energía. Si yo estoy desconectada, si yo estoy viendo el reloj a ver si se acaba ya la clase, porque luego me tengo que ir a comer, además tengo que poner lavavajillas, ir a buscar a la niña, vosotros no vais a estar aquí conmigo. Yo tengo que estar presente con vosotros y con mi mensaje. ¿Y por qué estoy contando esto? ¿Y por qué es importante? Porque eso va a hacer que conectéis mucho más. Entonces, estos 3 superpoderes, creo que si os pediría que os quedaseis con una sola clase, con una sola cosa de la clase de hoy, sería esto, que pudierais integrar de forma práctica en vuestra vida al menos uno de estos 3 superpoderes desde ya. Hacer alguna pausa estratégica en vuestra comunicación, no tenerle miedo al silencio, sonreír un poquito más cuando comunicamos delante de otras personas en el ámbito profesional y estar bien presentes cuando estamos comunicando. Vámonos ahora para terminar al último de los 3 ámbitos que vamos a trabajar, que es el relato. Y os he puesto esta frase que, para motivaros, ¿no? Para intentar convenceros para el ejercicio que vamos a hacer después. Que es que todas las personas tenemos una historia. Todas. O sea, la historia existe independientemente del relato. Todas tenemos una historia que contar. Y tú eres el protagonista de la tuya. Todos somos el protagonista de nuestra propia historia. ¿Cómo hacemos para convertir la historia en relato? Bien, la historia tiene unos hechos objetivos, que es lo que ha sucedido. Una historia es lo que ha sucedido de verdad. Y un tiempo que siempre es cronológico. Por lo menos hasta que inventemos las máquinas de viajar en el tiempo de la historia siempre va a ser cronológico. Empieza en el pasado, sigue en el presente y el futuro, pues bueno, ya es más hipótesis que historia. Cuando pasamos al relato, lo primero que aparece es el narrador. El narrador es quien decidimos que cuente la historia. La podemos contar en primera persona, en tercera persona, la pueden contar varias personas. Estas películas que vemos que es como el mismo hecho contado desde diferentes formas, desde diferentes puntos de vista. Aquí podemos influir en el tiempo. Cuando vamos a escribir un post de LinkedIn o a contar nuestro currículum, podemos elegir, ¿el currículum tiene que ir sí o sí cronológico? Pues a lo mejor no. A lo mejor pongo arriba de todo una frase que me parece muy importante y que me parece diferenciadora de quién soy yo. Ese currículum va a llamar mucho más atención que otro. Entonces, el tiempo lo podemos manejar. Podemos hacer como en cine y como en literatura y meter flashbacks, pero también lo podemos comprimir. Podemos hacer elipsis. Yo te puedo contar lo que estudié, pero decir, bueno, y luego trabajé 5 años en un banco, no es real, ¿no? Pero por poner un ejemplo, trabajé 5 años en un banco y esos 5 años me los salto en una sola frase porque si para mí no son importantes para la historia, comprimo el tiempo. Y a lo mejor luego me paso media hora hablando de lo que hice ayer, porque el día de ayer fue muy importante. Entonces podemos expandir y comprimir el tiempo en nuestros relatos. Y pensad que relato no tiene por qué ser escribir un libro, ¿vale? Relato es una presentación, como la que hemos visto. Relato es cómo escribimos el sobre mí en la web, si sois emprendedores o si tenéis una marca personal. Cómo escribo yo el sobre mí de mi web, también es un relato. Eso también es un relato. Entonces pueden ser textos pequeños. Un post en LinkedIn puede ser un relato. Podemos elegir el formato. Formato puede ser, pues, por ejemplo, audio, como en un podcast o una nota de audio. Puede ser un vídeo, como un vídeo de YouTube o un vídeo de redes sociales. Puede ser texto, un blog, un post. Es decir, el formato también importa. Y podemos elegir el tono. ¿Con qué tono me voy a comunicar yo? ¿Me voy a comunicar en un tono más serio? No me gusta decir tono profesional porque el tono profesional, ¿qué es? Yo puedo ser muy profesional y que mi marca sea de, por ejemplo, que yo venda regalos de fiesta y entonces el tono de mi marca profesional puede ser muy jocoso, puede ser un tono de profesional muy divertido, pero cuando decimos tono profesional pensamos en algo muy corporativo, muy serio. Pero podemos elegir si queremos que sea un tono serio, un tono distendido, cercano, amable, por lo contrario, disruptivo. Podemos elegir muchos tonos. Entonces, cuando pasamos de la historia al relato, lo más importante es que tomamos las riendas de la narración.
elegimos cómo vamos a contar nuestra historia. La historia sería el qué, el relato sería el cómo. ¿Vale? Y ahí nos empoderamos como autores de nuestra propia historia. En la ética del relato quiero hablar de dos pequeños debates, muy sencillos, pero que creo que os pueden hacer un pequeño clic en la cabeza de forma práctica. Porque muchas veces en consultoría la gente me pregunta, sí, yo quiero ser cercana en redes sociales, pero es que no quiero contar mi vida, no quiero contar cosas íntimas. Y digo, muy bien, lo personal no es lo íntimo. Personal, por ejemplo, puede ser dar mi opinión sobre algo. Puede ser mostrar mi criterio y no solamente lo que se dice en mi sector. Personal fue, por ejemplo, lo que yo os dije antes de lo que opino sobre la manipulación y sobre que persuadir para mí es un eufemismo de manipular. Eso es personal, es algo mío propio, es de mi criterio, pero no es íntimo. Yo no os estoy contando cosas íntimas de mi vida, ¿vale? Entonces, es que a veces pasa que por no querer contar lo íntimo, nos vamos a una comunicación tan aséptica que no diferencia. Es la típica comunicación de ChatGPT de 5 cosas por las que no sé qué. Pu, 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 pu. Ya, pero bueno, eso lo dices tú, lo dice el de al lado, lo dice ChatGPT y lo dice todo el mundo. Entonces, si queréis comunicar de una forma más personal, pensad que podéis comunicar hablando de vuestra experiencia, vuestros fallos, vuestros logros, vuestros aprendizajes, vuestras opiniones, vuestro criterio, y nada de eso será íntimo. Y no tenéis por qué hablar y exponer vuestra vida íntima. Que si queréis hacerlo, estupendo, pero lo digo porque sé que es un problema y un debate que suele estar ahí. Y con lo personal ya conectamos, ya podemos ser auténticas, ¿vale? Y la diferencia entre guía y gurú. Esto pasa mucho, si lo anterior pasaba cuando comunicamos en redes sociales, esto pasa mucho cuando a lo mejor queremos hacer una formación o nos proponen dar un curso, una charla, cualquier tipo de comunicación de este estilo, que decimos, es que yo no soy la mega experta en esto, es que seguro que hay alguien que sabe más que yo. Y aquí os digo que no es necesario ser un gurú para enseñar. Lo único necesario es saber que podemos aportarle algo a otra persona. Si las personas que nos van a escuchar están un pasito más atrás en ese concepto en concreto, ya podemos aportarles algo. Si sabemos que con lo que vamos a decir podemos aportarle algo a la otra persona, ya podemos enseñar o dar una charla y demás, siendo honestos y siendo consecuentes. Y ahí estamos haciendo de guías, porque el gurú está como allí elevado diciendo esto es lo que hay que hacer y yo lo sé porque soy el máximo experto, y el guía te dice, yo ya he hecho esto, esta ha sido mi experiencia, estos son mis conocimientos y te voy a guiar paso a paso para que tú puedas hacer lo mismo o para que tú lo puedas adaptar a tu vida. Y esa es la diferencia. Y con esto os quiero animar tanto a comunicar de una forma más personal como a que os animéis a ser guías de otras personas. Y ahora vamos al ejercicio práctico, ya para ir terminando. ¿Qué quiero que hagáis en el ejercicio práctico? Bien, ahora no, evidentemente en la clase no nos va a dar tiempo, pero a lo largo del día de hoy, si podéis, para no dejarlo quedar, quiero que construyáis vuestro propio relato y quiero que os lo pongáis muy fácil. Porque si intentáis eso, escribir un libro o incluso escribir un post en un blog, si no tenéis un blog, se os va a hacer bola. Y como se os va a hacer bola, lo vais a dejar, lo vamos a procrastinar y va a quedar ahí en la lista de pendientes cogiendo polvo y nunca lo vamos a hacer. Entonces, buscad algo que os resulte sencillo. Si ya, por ejemplo, publicáis en LinkedIn, pues voy a hacer un post en LinkedIn, pero lo voy a hacer de una forma más personal. O voy a hacerlo utilizando la estructura AREL de exposición de argumentos para hablar de algo de mi sector con lo que no estoy de acuerdo. O voy a poner la estructura en 3 actos. O voy a hacer esta otra cosa. O sea, utilizad algo de lo que habéis visto en la clase de hoy o en las otras dos para hacer un relato que sea propio vuestro, que no sea un relato que pueda hacer la inteligencia artificial, que demuestre vuestro criterio, vuestro liderazgo, vuestro carisma, vuestra opinión. Eso es lo que os va a posicionar como referentes en el largo plazo. Entonces, os invito a que lo hagáis y os invito a que si lo hacéis, me lo contéis. Ahora os cuento cómo. Entonces, lo esencial de esta clase, ¿vale? Como el resumen resumidísimo. Hablar para ser memorable, para ser recordado, es una mezcla de estrategia, que sería como la argumentación que vimos en la parte de debate, de claridad, que es la parte de estructuras que vimos en cómo hacer una buena presentación, y de conexión, que es lo que nos da un relato cuando lo hacemos de forma personal. Nos da estrategia, claridad y conexión. Y el objetivo es que tu mensaje deje huella e influya, acordaos de cuando veíamos los objetivos, e influya de manera positiva. Como yo, que hoy espero haber podido influir un poquitito de forma positiva en cada uno de vosotros y que os llevéis, aunque sea una chispita de comunicación que podáis aplicar a vuestra vida. Entonces, ahora sí, para terminar, ¿cómo quiero que paséis a la acción? Aquí veis mi final, mi CTA, todo lo que os he dicho, lo vamos a practicar con el ejemplo.
El reto que os propongo, que compartáis vuestro relato. Si lo compartís en redes sociales, si queréis mencionarme, si queréis mandármelo, yo estaré encantada de leerlo y os voy a contestar, ¿eh? A todos, no somos tantos. Creo que no me meto en un berenjenal si digo que os voy a contestar si os prometo que os voy a contestar a todos. Y os doy un regalito también por haber llegado hasta aquí, haberme atendido, haberme dedicado vuestro tiempo, que es un ritual de comunicación que yo tengo para que podáis seguir mi paso a paso, el paso a paso que yo hago antes de ponerme como hoy delante de una cámara para dar una formación, para hacer una reunión importante, para una charla, para una reunión, para cualquier tipo de comunicación. Yo sigo un paso a paso que lo tenéis ahí y que además lo podéis adaptar. Tenéis el QR, con el QR os lleva a un formulario donde ponéis el nombre y el email y os lo podéis descargar. Y directamente también pues entraréis en mi newsletter y ahí os iré mandando contenido importante sobre temas que yo os voy a recomendar de comunicación. Si no os funcionase el QR por cualquier motivo, tenéis aquí la dirección también. Así que nada más, dejo 4 minutitos por si tenéis alguna duda, algo que me queráis preguntar a mayores. Gracias a ti. Me está diciendo, para los que no veis el chat, gracias Lara, muy buena presentación. Gracias a vosotros de verdad, porque es una maravilla poder estar con personas en directo, que tener vuestra atención durante una hora entera y espero de verdad haberos podido aportar algo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por tu charla, ha sido estupenda y motivadora, cargada de mucha información, útil, práctica. Qué bien, me alegro muchísimo, de verdad. Os lo agradezco un montón. Vale, qué bien, si os habéis descargado el ritual. Estupendo. Estupendo. Aprendiendo cada día, de eso se trata, efectivamente. Sí, yo también sigo aprendiendo cada día. Esto no termina nunca. Me alegro muchísimo, de verdad, de que os haya resultado interesante, útil. Y si en algún momento se os ocurre alguna duda o alguien está viendo esto en grabación y le surge alguna duda, pues lo dicho, tenéis formas de contactarme en LinkedIn, en redes sociales, a través de mi web, el correo y demás, y estoy ahí para lo que podáis necesitar. O sea, que no os preocupéis si ahora a lo mejor... Sí, quedará grabado en Carni. Si no os mandan el enlace directamente, hablad con el equipo de Talentia porque sé que se graba, se está grabando, ¿vale? Así que quedará grabado y hay otras 2 clases también. Esta era la tercera de otras 2. Voy a dejar de compartir porque por primera vez voy a veros un poquito más y así que me veáis también a mí un poquito más grande. Y ya nada más, si no hay más dudas, nos vamos a ir despidiendo. Feliz día, gracias. Qué bien, de verdad, os lo agradezco un montón. O sea, desde el otro lado, cuando comunicamos, tener la atención de las personas y ver rostros amables y ver estos mensajes ahora al final, te queda un muy buen sabor de boca. Así que yo me voy feliz con eso, encantada de haberos aportado y nos vemos muy pronto, seguro que por ahí en otros sitios. Gracias a todos. Hasta luego.